Hoy conocemos a Juan Ángel Castellanos, ferviente devoto de la Virgen de la Teja, que está visitando Villarrobledo, y hemos aprovechado para que nos cuente su experiencia y sobre todo para que nos cuente cómo se ha conocido la Virgen de la Teja, que tenemos aquí justo detrás de nosotros prácticamente por todo el mundo. Buenos días, Juan Ángel. Buenos días. En el año 95 yo vivía en New Jersey, en los Estados Unidos, y la compañía para la que trabajaba se había mudado a North Carolina. Allá es muy usual que las personas se vayan con los empleos. La compañía se ocupa de las mudanzas, de todo, y nos fuimos. Y entonces, pero cuando llegamos a North Carolina, las cosas cambiaron. Al final, para no hacerte larga la historia, me quedé sin trabajo. Y entonces mi madre había ido a pasarse unos días allí a verme y tal, y me dice, mira, tu tía en Madrid, su hermana, se quedó sin trabajo. Y estaba vendiendo aspiradoras de puerta en puerta. Y una señora que ella le fue a vender la aspiradora le dijo, yo tengo una virgen de mi pueblo que ayuda, si tú haces la novena te va a ayudar. Y mi tía cogió la novena y la hizo, y le salió trabajo y salió adelante. Trabajos de lo que ella era, o sea, de su especialidad en la vida. Y entonces ella me la mandó con mi madre para que yo Me ayudará también. me ayudara. Pero yo soy cubano y crecí en una época en la que ir a la iglesia era prohibido. Y no, apenas me bautizaron, yo nunca hice primera comunión ni nada en Cuba. Y yo no sabía rezar, yo no sabía el Padre Nuestro, yo no sabía nada. Y un poco escéptico también, ¿no? Y un poco escéptico también. Tenía ganas de fe, pero no sabía dónde encontrarla. A ver cómo le digo. En Cuba todo el mundo cree en todo, pero no sabemos por dónde. Claro. Y entonces, cuando me llegó la Virgen, lo primero que te sale arriba en la novena te dice acto de constricción y el presignarse y todo eso. Y yo no sabía. Y entonces también al final de la novena tenía que decir el Ave María. Y yo no me lo sabía, yo no sabía rezar, no sabía nada. Y entonces me acerqué a la iglesia del pueblo, de la ciudad de Winston-Salem, que era donde vivíamos, y había un diácono que se llama Pedro Herrán, que es un señor colombiano, ya mayor. Y le dije, mira, yo quiero hacer esta novena, pero no sé rezar. Y entonces él me enseñó a rezar y pude empezar a hacer la novena. O sea, él me enseñó a rezar, no, él me enseñó el Padre Nuestro y el Ave María, las únicas dos oraciones que me dijo, con esto puedes hacer tu novena. Y me enseñó el acto de constricción, me lo escribió en la novena para que yo lo leyera, y ahí lo tengo escrito, para que yo lo leyera y pudiera hacer mi novena. Empecé a hacer la novena. A los 6 o 7 días de estar haciendo la novena, voy a una entrevista de trabajo, que llevaba como 20 entrevistas de trabajo. Y el señor que me hace la entrevista me dice, bueno, nosotros te llamamos, como te dicen en todas las entrevistas. Y de verdad salí muy apagado de ahí. Salí, me monté en el coche y le dije a la persona que venía conmigo, le dije, esto de la novena, no, esto no va, yo no me sale trabajo. Entonces salía del parqueo que tenía que dar toda una vuelta y tenía que volver a pasar por la puerta de la entrada de la compañía. Y salió el señor corriendo y la persona que venía conmigo me dijo, para, que ese hombre nos está parando. Y me paro y era el señor que me había entrevistado. Y me dice, oye Juan, ¿puedes empezar el lunes? Y yo me quedé, dígole, pero el lunes, hoy es martes. Y dice, sí, prepárate y ven el lunes a trabajar, ya eres fijo. Y yo me quedé de una pieza y dije, ¿y esto? La novena. Yo no se lo puedo achacar a otra cosa. Alguien dirá, pero después de 20 entrevistas, tío, alguna te tenía que salir. pero no es común, y mucho menos en los americanos, que son tan fríos para sus cosas. Porque hubiera cogido un teléfono y me hubiera llamado. Pero salió corriendo. Pero salió corriendo y me paró.
Y luego, Juan, es que tampoco es la primera vez que te ha ocurrido, otras veces te has quedado sin trabajo. No, esa fue la primera vez que salí adelante con ella. Nunca había pasado. Y entonces empecé a trabajar y ya trabajé con él toda la vida. Tuve casi 12 años con ellos. Y un día le pregunté a él se llama Benny Altman, y le dije, Benny, ¿por qué ese día tú saliste corriendo a pararme, no? Y él me dice, pues no lo sé. Yo estaba leyendo tu entrevista y me dije, esta es la persona que yo busco. Uh-huh. Y cuando miré tu aplicación, no habías puesto tu teléfono. Tuvo que salir corriendo. Y me dijo, no tuve de otra que salir corriendo a pararte porque yo no tenía cómo localizarte. Uh-huh. O tenía que mandarte una carta, algo, porque cuando aquello no había internet ni había nada. Claro que sí. Juan, comentábamos antes de comenzar la entrevista que te sorprendía que la Virgen de la Teja fuese conocida prácticamente en todas las partes del mundo. Ahora nos contarás cómo, y que se conozca tan poco. Sí, eso me llama la atención siempre, que aquí de donde ella es no tiene mucha, ¿no? Uh-huh. Y luego yo he visto que entonces es que después de eso pasaron cosas. Por ejemplo, la iglesia a la que íbamos, esa iglesia donde yo conocí a este diácono, a Pedro Herrán, en los años 95, 96, no había misa en español. Porque entonces yo dije, yo tengo que ir a mi fe, que es la de mi familia de toda la vida, hemos sido católicos, y además con esto de la Virgen yo tengo que aprender, yo quiero hacer mi primera comunión, yo quiero uh-huh. volver a mi fe. Y entonces le dije a Pedro, mira, yo quiero, y me dijo, bueno, ven, únete. Pero no había misas, las misas eran solo en inglés, y yo hablaba muy mal inglés en ese momento. Yo, fuera de Tom y Boy, Mary Girls, no salía de ahí. Y entonces, en una parte de afuera de la iglesia, en un parqueo, los hispanos, o sea, los latinos, como dicen aquí, hacíamos como una misa. El cura después salía, repartía las hostias, cada uno para su casa. Bueno. Y entonces eran muchos mexicanos sobre todo, que era lo que habían llegado a Winston-Salem en esa época. Y una cosa curiosa que me hizo a mí aferrarme a la fe y a la Virgen fue que yo entraba a la misa en inglés y yo no entendía nada. Pero entraba porque veía que los mexicanos entraban. Sí, tampoco entenderían mucho. Y yo decía, bueno, vamos a ver. Y yo entré y había un mexicano que trabajaba en la misma compañía que yo trabajaba. Y me le acerqué y le dije, Ramón, ¿por qué ustedes vienen aquí si ustedes no entienden nada? Ustedes no hablan inglés. Y me mira y me dice, tú tampoco. Y yo le digo, sí, pero ¿por qué ven? Y me hace así. Y me señala. Y me hace así con la cara y me señala. Y cuando miro, había una Guadalupe. Una Virgen de la Guadalupe. Entonces los mexicanos entraban, se sentaban en la parte de atrás de la iglesia, le rezaban a la Guadalupe y se iban. Uh-huh. Quizá un poco tampoco querían integrar a la comunidad. Ellos se querían integrar, pero ¿cómo lo podían hacer si no hablaban inglés? Uh-huh. Entonces su fe los llevaba a entrar a la iglesia, para aunque sea rezarle a la Guadalupe, calladitos allá atrás, sin molestar la misa en inglés, y luego se iban. ¿Y cómo cambiaste las cosas? Porque sabemos que las has cambiado. Ok, yo no las cambié, yo hice que... ¿Colaboraste? Algo así. A ver, estábamos en la lucha de hacer misas dentro de la iglesia en inglés, y la congregación norteamericana era la que no quería. El padre hablaba español y quería ayudarnos, pero los americanos no querían que se hicieran misas en inglés, porque decía que nos íbamos a meter en la iglesia, que nos íbamos a apoderar de su iglesia, chorradas. Y entonces, como estábamos yo me había sumado a ese comité de hacer misas en inglés, le dije que algo teníamos que hacer. Entonces una señora venezolana me dijo, oye Juan, ¿y si hacemos la novena esa tuya que tanto tú nos hablas? Y la hicimos, y al 7º día dimos misa en inglés, misa en español, adentro de la iglesia. Bueno, ¿conseguisteis
A los 10 días, a los 7 días de estar haciendo la novena, se dio la primera misa en español dentro de la iglesia. Bueno, o sea que para ti... Pudo haber sido la lucha de muchos meses, porque ellos llevaban ya tiempo en esa lucha. Pudo haber sido lo que sea. Para mí, la novena los metió de adentro. ¿Y la Virgen de la Teja cómo la diste a conocer? La empecé a pasar. La mayoría de los hispanos allí eran mexicanos, y los mexicanos son muy devotos de la Virgen. Y entonces yo les decía que la Virgen de la Teja era la Virgen del Remedio, y les explicaba, y se los empecé, y pienso que como ellos me vieron que yo le tenía tanta fe, pues empezaron ellos, ¿sabes? Y entonces, justo en la tercera misa que se hizo en español dentro de la iglesia, me hicieron mi primera comunión a los 37 años. Pero nos ayudó. Y entonces empezó a extenderse la devoción. La devoción. Entonces yo me fui a una farmacia Walgreens que quedaba cerca de la iglesia, y Pedro Herrán y yo nos pusimos a printear. Desarmé mi librito, sí, y empezamos a hacer fotocopias, y las cortamos a mano, hicimos los libritos a mano, y empezamos a repartirlos. A repartir los libritos y a salir adelante con el tema. Y entonces... Es de suponer, Juan, que igual que a ti te ha ayudado la Virgen de la Teja en algunas ocasiones, toda esa gente que la conoció después de ti, quizá también le ayudó, y por eso se ha ido extendiendo también. Yo he tenido, tres personas que nunca he visto en mi vida y que las he visto con la Virgen. Al tiempo, yo viví allí hasta el 2007, desde el 95 hasta el 2007. Pero nos fuimos de Winston-Salem a otro pueblo que se llama Ashford, que está a unas millas de allí. Y un día yo estaba en la iglesia de Ashford y vino una señora Guatemala o algo así, y me dijo: oiga, don, ¿usted es el señor de la Virgen de los Albañiles? Y yo le dije: ¿de la Virgen de los Albañiles? Y digo, no. Dice: mire esta. Y me enseñó la Virgen de la Teja. Pues la tenían un papelito en blanco y negro, una fotocopia ahí, viejita. Y yo le dije: pero es que esa es la Virgen de la Teja. Entonces le expliqué, le busqué, le hice una fotocopia de nuevo, desarmé mi librito y hice la fotocopia, se la regalé. Ella me dijo: es que cuando yo pasé por Chiapas, ella cruzó Chiapas, entonces los chapanecos me decían que ella era la Virgen de los Albañiles que ayudaban a salir adelante. Bueno. Y yo me la traje conmigo. Pero no solo en Estados Unidos o en Latinoamérica. Ya estamos hablando de para allá. Entonces teníamos amigos y compañeros de la iglesia que eran filipinos, de todas partes. Una niña que era polaca, y empezaron a repartir. Y entonces ellos me decían: es que se lo he mandado a mi familia en Filipinas, en Manila, y funciona. Digo: ¿cómo que funciona? Dice: sí, mi papá ya está trabajando. Y cosas así, ¿no? A ver, que tampoco pienso yo que voy a ayudar a los 3 millones de parados españoles. Hay que poner de nuestra parte también. Pero hay algo que sí hay que hacer, que la fe mueve montaña. Y al fin y al cabo hay que agradecérselo un poquito todo a tu tía. Pues sí, no, hay que agradecérsela a la señora de Villarrobledo, que nunca más ella supo quién era ni cómo, porque... ¿No la conocéis? No, es que mi tía no se acuerda. Mi tía ya tiene casi 80 años. Y entonces yo le digo: tía, pero tú no te acuerdas por dónde tú estabas. Dice: yo sé que yo estaba en el barrio Salamanca, en Madrid, pero yo no sé. Ahora no te puedo llevar a la casa de la señora. Entonces a la que yo pienso que hay que agradecerle todo es a esa señora de aquí de Villarrobledo, que vive en Madrid, y donde esté, señora, muchas gracias, que le dio la novena a mi tía. Juan, y a partir de todo ese momento, ahora sabemos que vives en España, ha pasado muchos años, ¿cómo has vivido tú con la Virgen de la Teja? ¿Qué ha significado para ti la Virgen de la Teja después? A ver, para mí la Virgen de la Teja fue primero que todo,
fue mi evangelización. Ella me trajo aquí, a mi iglesia de nuevo. Porque, venga, yo sé que por la necesidad de trabajo, por la necesidad de lo que quieran, pero ella llegó a mí y me hizo aprender a hacer el Padre Nuestro, el Ave María, a venir a la iglesia, a hacer misa. Ella me enseñó eso, ¿entiendes? Y entonces, para mí significa un cambio inmenso en mi vida. ¿Has venido en alguna ocasión después precisamente a visitarla? Porque tú al fin y al cabo la conocías en esa estampa y en esa novena. Yo nunca la había venido a ver. Vine en el 2000, creo que es 11 o 12, ahora no me acuerdo. Vine y estaba en Madrid, yo me tenía que volver a Estados Unidos, porque mi madre se operó de las 2 piernas y yo tenía que volverme a Estados Unidos a atender a mi madre. Y le dije a mi tía, yo no me voy de España si no veo a la Virgen de la Teja. Y ella me trajo aquí. Pero el día que llegamos aquí, las monjas estaban, yo no me acuerdo, algo pasaba, era que no podíamos entrar. Y le dije, mire, por favor, le dije a Sor Yolanda, nosotros yo vengo de los Estados Unidos, por favor, ayúdeme a ver a la Virgen. Y Sor Yolanda se me quedó mirando y me dijo, a ti no te puedo decir que no. Y nos abrió la puerta y fue la primera vez que entramos. ¿Y cómo fue ese momento? No, para mí fue, figúrase, ponerme delante. Cada vez que vengo lloro. Se emociona. Cada vez que yo vengo yo lloro con ella, no hay una vez que no lo haga. Nos decía Sor Yolanda también, que está por aquí detrás, que le gustaría que con este testimonio que nos estás contando hoy, la gente de Villarrobledo y cualquier persona que pueda conocer a la Virgen de la Teja a través de tus palabras, le rece. Quieren que la gente tenga más devoción por la Virgen. A ver, yo pienso que lo que yo no les pido, les digo es crean y no tengan miedo, como dijo el Papa Juan Pablo en Cuba. Crean y no tengan miedo, ella los ayuda, María siempre va a estar ayudando. Bueno, ¿y tú puedes dar fe de ello? Seguro que sí, lo acabo de hacer. Juan, te agradecemos mucho que nos hayas contado toda esta experiencia, que te ha ayudado a crecer, yo creo, por cómo lo cuentas. Sí, a mí sí, como ser humano sobre todo, me ayudó a ayudar a los demás, a tirar a los demás. En el 2007 yo me fui a vivir a la ciudad de Tampa, me fui de North Carolina, me fui a Florida, a la ciudad de Tampa, porque iba a nacer mi primer nieto. Yo tengo ya 4 nietos, tengo 56 años. Joven. Y iba a nacer mi primer nieto y yo me fui allí con él. Y entonces mi hija me presenta algunas amistades de ella y tal. Y había una señora que era de la Guyana, venezolana, Guyana, así. Y me dice, y yo la veo que tenía una Virgen de la Teja, una novena. Una novena. Y le dije, Teresa, ¿y eso? Y me dice, esta me la trajo mi hermana de North Carolina, allá a Valencia. Ellos son de una ciudad que se llama Valencia. En Venezuela hay una Valencia, porque tú eres de Valencia. Sí, pero de aquí, de la cerquita. Sí, de aquí. Y entonces ella me dijo, me la trajo mi hermana a Valencia y nos ha ayudado mucho. Híceme cosas así. Entonces yo digo, es que ya está en todos lados. Está en todas partes. Es que ya está en todos lados. Que la gente la ha ido pasando. ¿Sabes? No hay nada más grande o marketing o lo que tú quieras que la fe. Porque la gente va pasando y va diciendo. Y entonces, por eso es que quiero que la gente de Villarrobledo sepan lo que tienen algo muy grande aquí. Y que deben cuidarlo y creer, tener fe. Nos animas a creer, pero yo creo que lo que necesitamos precisamente es creer mucho. Pues es ponerle corazón. Juan, muchas gracias. A ustedes. Me ha gustado mucho cómo has contado tu historia. Es la de siempre, es la única que puedo hacer porque es la verdad. Y te deseamos que disfrutes mucho de tu visita a Villarrobledo y que sigas creyendo. Aunque le voy a ser sincero, cada vez que vengo a Villarrobledo solamente voy a 2 sitios, aquí y a la Iglesia de la Caridad. Porque bueno, como somos cubanos tenemos que ir a verla. La patrona, muy importante. Juan, muchas gracias. A usted, mucho gusto. Encantada.